Órale, ¿qué tal, fanáticos del cine de oro mexicano y cazadores de secretos de Hollywood? Un grito bien fuerte desde la Ciudad de México para todos aquellos que creen que conocen cada canción y cada película del ídolo inmortal. Si a ti lo que te late es destapar los dramas detrás de cámaras, las tragedias de los actores y las verdades que los estudios escondieron por más de 60 años, entonces caray amigo, llegaste al lugar correcto. ¿Qué esperas, mi buen? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones porque tenemos un chingo de historias secretas que contarte sobre los íconos que marcaron tu infancia. Ahora agarra tus discos de vinilo y prepárate para el drama porque hoy vamos a destapar los archivos clasificados del ídolo de Guamúchil. Lo que es a punto solo escuchar son 15 oscuros secretos sobre Pedro Infante que fueron ocultados durante décadas. Para millones en todo el mundo, Pedro Infante fue el corazón mismo de la época de oro del cine mexicano. Su voz, su sonrisa y sus personajes del pueblo se convirtieron en un consuelo y un orgullo para toda una nación. Pero detrás de esa fachada de galán sonriente y hombre del pueblo, se escondió una realidad de obsesiones autodestructivas, tragedias personales, un apetito sexual incontrolable y un final tan sospechoso que generó una de las leyendas urbanas más persistentes de Latinoamérica. La verdadera historia de Pedro Infante no es solo la de Pepe el Toro, es la crónica de un hombre atormentado por sus propios demonios, devorado por la fama y cuya muerte oficial es puesta en duda hasta el día de hoy. Así que ponte cómodo que esto se va a poner más intenso que el final de Nosotros los Pobres. 1. El secreto del origen. El hombre que nunca quiso ser ídolo, sino carpintero. Antes de que el nombre de Pedro Infante resonara en todo el continente, existió un joven con un sueño mucho más terrenal y simple. Pedro Infante Cruz, nacido en Mazatlán y criado en Guamúchil, Sinaloa, aprendió el oficio de la carpintería desde muy niño, un trabajo que ejerció con genuina pasión y talento. De hecho, no fue la fama lo que lo impulsó a salir de su tierra, sino la necesidad de un carpintero joven de encontrar mejor trabajo. Se trasladó a la Ciudad de México para emplearse en talleres de ebanistería y fue casi por accidente, cantando en sus ratos libres, que su voz comenzó a llamar la atención. Hay una tristeza enorme en este secreto. Pedro anhelaba una vida sencilla. En sus primeros años en la capital, extrañaba profundamente el olor de la madera fresca y la satisfacción de crear un mueble con sus propias manos. La fama, que llegaría como un huracán, le arrebató para siempre la posibilidad de esa vida tranquila que tanto deseaba en el fondo de su corazón. El ídolo más grande de México fue, en el fondo, un artesano que añoraba el taller de carpintería que dejó atrás. 2. La maldición de los aviones. El presagio que todos ignoraron. Todo el mundo sabe que Pedro Infante murió en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957. Pero lo que muy pocos saben es que esa fue la cuarta vez que Pedro se estrellaba en un avión. Su fascinación por los aviones era tan intensa como temeraria. En 1947 sufrió su primer accidente grave, del que salió milagrosamente con vida. El segundo y tercer accidente lo dejaron con secuelas físicas, incluida una placa de metal en la cráneas que los estudios ocultaban con maquillaje cuidadoso en sus películas. Después de cada choque, en lugar de sentir miedo, Pedro desarrollaba una peligrosa sensación de invencibilidad. Se jactaba ante sus amigos más cercanos: «Ya ven que yo tenía razón, la muerte no puede nada contra mí». Esta actitud era un grito de guerra contra el destino, un desafío temerario que finalmente terminaría por cobrarle la vida. La maldición de los aviones no fue una casualidad, sino una obsesión autodestructiva que todos en su círculo vieron crecer, pero que nadie pudo o se atrevió a detener. 3. El documental censurado. Así era Pedro Infante y lo que nunca mostró. En 1963, el director Ismael Rodríguez, quien dirigió a Pedro en 17 de sus películas más famosas, lanzó un documental titulado Así era Pedro Infante, promocionado como la biografía definitiva. En realidad fue un ejercicio cuidadoso de censura y control de la imagen del ídolo. Rodríguez, en un intento por proteger el mito, se negó rotundamente a incluir cualquier asunto privado o escabroso de la vida de Infante. El documental se centra en escenas de sus películas y en imágenes de su multitudinario funeral, evitando cualquier mención a sus numerosos amoríos, hijos fuera del matrimonio o sus polémicas, mientras otros como Miguel Zacarías en La vida de Pedro Infante intentaron mostrar una versión más humana y compleja del ídolo. Rodríguez prefirió construir un santuario audiovisual donde Pedro permaneciera como el ídolo intocable, congelado en el tiempo y libre de secado.
Fue un pacto tácito para ocultar la verdadera oscuridad detrás de la sonrisa. 4. La leyenda urbana más persistente. ¿Pedro Infante sigue vivo? Uno de los secretos más fascinantes no está en su vida, sino en su muerte. Décadas después de su fallecimiento oficial, surgió y se mantuvo viva una leyenda urbana que asegura que Pedro Infante no murió en el accidente de 1957. La teoría sugiere que el ídolo, cansado de la presión y el acoso de la fama, orquestó su propia muerte y escapó para vivir una vida anónima bajo el nombre de Antonio Pedro. Testimonios y fotografías de los años 80 e incluso 90 que mostraban a un hombre de edad avanzada con un parecido asombroso Infante, alimentaron esta creencia. Sus seguidores argumentan que el hombre en las fotos tenía la misma mirada, la misma sonrisa y hasta los mismos gestos. Aunque no hay pruebas concretas, la fuerza de esta leyenda revela una verdad psicológica profunda. Para millones de mexicanos, era simplemente imposible que un ser tan lleno de vida como Pedro Infante pudiera haber desaparecido para siempre. Su partida era tan dolorosa que prefirieron creer en una mentira esperanzadora. 5. El costo de la fama. La soledad del hombre más amado de México. Paradójicamente, el hombre más querido y admirado de su época vivió una profunda y abrumadora soledad. Pedro Infante era el ídolo de multitudes, recibía miles de cartas de amor semanalmente y sus películas llenaban las salas de cine. Sin embargo, en sus momentos más privados, confesaba a sus allegados sentirse incomprendido y utilizado. La fama es un monstruo que devora, y Pedro era su presa principal. No podía caminar por la calle, tomar un café en paz o tener una cena íntima sin ser acosado por fans y paparazzis. Esta presión constante lo llevó a refugiarse en sus pasiones más peligrosas, la velocidad de los aviones y la efímera compañía de sus amantes. La soledad del ídolo no era física, sino existencial. Era la incapacidad de saber quién se acercaba a él por interés genuino y quién lo hacía por el brillo cegador de su fama. 6. El secreto mejor guardado. Los hijos no reconocidos del ídolo. La vida amorosa de Pedro Infante era un tema de dominio público, pero su extensión real era un secreto a voces que el estudio trabajaba activamente para suprimir. Se sabía de su matrimonio con María Luisa León y de sus relaciones públicas con la actriz Irma Dorantes y la bailarina Lupe Torrentera. Sin embargo, circulaban rumores persistentes sobre otros hijos no reconocidos que la maquinaria de prensa de la época, en acuerdo con los estudios, se encargaban de silenciar. Se dice que el propio Infante, atrapado entre sus obligaciones como figura pública y su vida privada, vivía con el tormento de no poder reconocer y criar a todos sus hijos. Este secreto habla de la doble moral de la época y del precio que pagó el ídolo por su imagen de galán, una imagen que dependía de ocultar la compleja y a veces caótica realidad de su vida personal, llena de compromisos y paternidades que no podía asumir en público. 7. El ritual de la placa de metal, el talismán de la muerte. Como se mencionó, Pedro Infante llevaba una placa de metal en la cránea como resultado de uno de sus primeros accidentes aéreos. Lo que convierte esto en un secreto oscuro es la relación casi mística que él desarrolló con esta placa. Lejos de verla como un recordatorio de su mortalidad, la consideraba un talismán de la buena suerte, una prueba de que había desafiado a la muerte y había ganado. En lugar de generarle temor, el accesorio de metal lo volvía más temerario. Sus pilotos de confianza revelaron después de su muerte que antes de despegar, Pedro solía tocarse la cabeza y decir con una sonrisa: «Con mi placita yo no le temo a nada». Este ritual era un acto de arrogancia fatal que alimentaba su ilusión de invencibilidad, cegándolo ante los evidentes riesgos que corría cada vez que se subía a la cabina de un avión. 8. El último deseo incumplido, la película que nunca pudo filmar. Ismael Rodríguez y Pedro Infante tenían un proyecto soñado, una película que prometía ser la más ambiciosa de su carrera juntos, Museo de Cera. El guión estaba en desarrollo y se tenían grandes expectativas. Según revelaciones en el documental de Rodríguez, este proyecto habría explotado todo el potencial dramático y actoral de Infante, llevándolo a un nivel que el cine mexicano no había visto. La muerte de Pedro truncó para siempre este sueño. El hecho de que Museo de Cera nunca se filmara no solo es una anécdota triste, es el símbolo de una carrera interrumpida brutalmente, de un potencial artístico que quedó a la mitad y de un legado que, por brillante que sea, está incompleto. Es el que pudo haber sido, que siempre perseguirá la memoria del ídolo.
Tragedia final que muchos vieron venir. Oye, si estas revelaciones te están helando la sangre, si crees que conocer la historia real hace que escuchar sus canciones valga el doble, entonces necesitamos de tu apoyo. Suscribirte a nuestro canal es la mejor manera de asegurarte de que no te pierdas la siguiente oleada de secretos, donde hablaremos de su rivalidad con Jorge Negrete, el lado oscuro de su amistad y la maldición que parecía perseguir a las mujeres que amaba. No te hagas, dale clic al botón de suscribirse y a la campanita, porque ahora vamos con la segunda tanda de secretos que te van a dejar más pasmado que el público cuando veía a Pepe el Toro llorar. ¿Listos? Pues allá vamos. 9. El lado B de la amistad. La tóxica rivalidad con Jorge Negrete. En público, Pedro Infante y Jorge Negrete eran los dos gallos del palenque, colegas y amigos que incluso protagonizaron juntos la célebre película Dos tipos de cuidado. Pero, detrás de las cámaras, la realidad era mucho más tensa y compleja. Existía entre ellos una rivalidad feroz y no siempre sana. Ambos pugnaban por el título de máximo ídolo masculino de México. Ambos eran cantantes, ambos eran símbolos sexuales. Negrete, del Instituto Nacional de Bellas Artes, representaba la elegancia y la cultura. Infante, el hombre del pueblo, era la pasión y el sentimiento crudo. Esta diferencia generaba roces constantes. Se disputaban los mejores papeles, las mejores canciones y la atención del público. Aunque había un respeto profesional, la amistad que vendían en pantalla estaba edulcorada para el consumo público. La sombra de la competencia era alargada y desgastante, añadiendo una capa más de estrés a la ya abrumadora vida de Infante. 10. La maldición de las mujeres amadas, las esposas que pagaron un precio terrible. Pedro Infante era un imán para las mujeres, pero algunas de las que más amó parecían estar marcadas por una trágica maldición. Su relación más larga fue con la bailarina Lupe Torrentera, a quien conoció cuando ella tenía apenas 14 años y con quien tuvo varios hijos. Pero el destino de Blanca Estela Pavón, su coprotagonista en varias películas como Los Tres Huastecos, 1948, y Ustedes los ricos, 1948, es especialmente aterrador. Pavón, una actriz de enorme talento y carisma, murió en un accidente aéreo en 1949, a la edad de 23 años. La muerte prematura y violenta de su frecuente compañera de reparto en la cúspide de su carrera prefiguró de manera siniestra el propio destino de Pedro 8 años después. No fue la única mujer en su vida que enfrentó tragedias, creando un patrón lúgubre que sus seguidores más supersticiosos no han pasado por alto. 11. El secreto en el set, el doble de acción que casi muere por él. En la pantalla, Pedro Infante era el boxeador sufrido de Pepe el Toro, el hombre que realizaba sus propias acrobacias. Pero la realidad de la producción era que, para proteger a su valiosa estrella, el estudio empleaba dobles de acción para las escenas más peligrosas. En el clímax boxístico de Pepe el Toro, 1953, una escena descrita como tan sangrienta e intensa como cualquier cosa en Toro Salvaje, el doble que realizó la toma más arriesgada sufrió una lesión grave. El estudio, temiendo un escándalo y buscando proteger la imagen de dureza de Infante, pagó el silencio del doble y su familia, borrando todo registro del incidente. El hombre que representaba la fortaleza y el estoicismo en el cine estaba protegido por las sombras de anónimos especialistas que arriesgaban sus cuerpos por el mito. 12. La adicción secreta, no a las drogas, sino a la velocidad. A diferencia de otros artistas de su época, Pedro Infante no era aficionado a las drogas ni al alcohol en exceso. Su adicción era otra, mucho más siniestra y socialmente aceptada: la velocidad. Le obsesionaban los coches rápidos y sobre todo los aviones. Esta adicción a la adrenalina era la válvula de escape de un hombre que se sentía asfixiado por las demandas de su fama. Pilotos cercanos a él contaron que en los aviones, Pedro no era un pasajero tranquilo, quería tomar los controles, sentir la potencia del motor y empujar la máquina a sus límites. Era una adicción que lo llevaba a jugar con la muerte, una ruleta rusa en la que finalmente la bala le correspondería a él. 13. El silencio de los estudios, el encubrimiento de su último vuelo. El día del accidente fatal en Mérida, existen indicios de que alguien en el estudio sabía que el avión, un Consolidated B-24 Liberator, no estaba en las mejores condiciones. Era un exbombardero de la Segunda Guerra Mundial reconvertido, una máquina poderosa pero compleja y vieja. Sin embargo, la presión por cumplir con sus compromisos profesionales, estaba en Yucatán para promover la película Tizoc, y la propia insistencia de Pedro hicieron que se ignoraran las advertencias técnicas. Después de la tragedia, el estudio cerró filas. No se permitieron preguntas incómodas ni investigaciones profundas. Se presentó el hecho como un trágico accidente inevitable, ocultando cualquier posible negligencia o advertencia ignorada que pudiera manchar la imagen de la industria y del ídolo.
14. El legado manchado, la batalla legal por su fortuna. La muerte de Pedro Infante no trajo paz a su familia, al contrario, desató una batalla legal larga y amarga por su cuantiosa fortuna. Al no existir un testamento claro que contemplara la complejidad de sus relaciones y su descendencia, su esposa, María Luisa León, su última pareja, Irma Dorantes, y los hijos de sus diferentes relaciones, sus bienes se convirtieron en un campo de batalla entre sus herederos. Esta lucha, que se prolongó por años, manchó el legado del ídolo con los peores fantasmas de la ambición y la discordia familiar, mostrando que ni siquiera en la muerte pudo encontrar el descanso y la armonía que tanto cantaba en sus películas. 15. El secreto final. La máscara de la felicidad eterna. El secreto más oscuro y profundo de Pedro Infante no es un evento, sino un estado perpetuo. Pedro se convirtió en prisionero de su propio personaje. El público necesitaba que él fuera siempre el hombre alegre, el galán sonriente, el amigo leal. En su vida privada, llena de conflictos, soledad y presión, no podía mostrar debilidad, tristeza o incertidumbre. Tenía que portar constantemente la máscara de la felicidad eterna. Esta desconexión entre su yo público y su yo privado era una carga psicológica agotadora. Cada sonrisa en una premiere, cada canción de amor, cada declaración optimista, era en parte un acto. La trágica ironía final es que el hombre que hizo felices a millones, que les dio consuelo y esperanza, no pudo encontrar una felicidad genuina y duradera para sí mismo. Su vida fue la de un mártir que sacrificó su paz interior en el altar de la fama. Epílogo. Un legado de luz y sombras. Estos 15 secretos nos muestran que la verdadera historia de Pedro Infante es tan dramática como cualquier melodrama que protagonizó. Fue un hombre de talento inmenso, pero también de pasiones desbordadas y obsesiones autodestructivas. La próxima vez que escuches Amorcito Corazón o veas Nosotros los Pobres, recordarás no solo al ídolo, sino al carpintero que añoraba una vida simple, al hombre que desafiaba la muerte con una placa en la cabeza, al amante atormentado y al prisionero de su propia sonrisa. Detrás del mito del ídolo inmortal, había un ser humano de carne y hueso con fallas, pasiones y un destino que, irónicamente, fue mucho más oscuro que cualquier guión que interpretó. El mundo del cine de oro mexicano sigue guardando innumerables tesoros por descubrir. Historias de riesgo, tragedia y triunfo que están esperando a ser contadas. Si quieres ser parte de esta comunidad de exploradores de la historia del cine, tu suscripción es esencial. Al unirte a nuestro canal, nos ayudas a seguir desenterrando estas joyas históricas. No dejes que estas historias caigan en el olvido. Presiona ese botón de suscripción, activa las notificaciones y dinos en los comentarios qué otras leyendas del cine clásico te gustaría que investiguemos. La aventura continúa y queremos que estés con nosotros en el próximo descubrimiento.